¿Para qué nos sirve aprender este tema? Tener en nuestro conocimiento las teorías y estructuras que rodean la inteligencia del ser humano y el desarrollo cognitivo podría ayudarnos a desarrollarlo. Muchos de los biólogos y psicólogos que han estudiado estos aspectos de nuestra vida han desarrollado métodos para medir el desarrollo de nuestra inteligencia y asimismo los factores que influyen a que ésta sea mayor o menor de acuerdo a nuestra edad. Sus observaciones en los experimentos que han realizado y sus conclusiones, que vienen en forma de teorías, nos ayudarán a establecer métodos para el desarrollo de nuestra inteligencia, que podría beneficiarnos al proporcionar herramientas para la solución de nuestros problemas del día a día. Conducta inteligente en los seres humanos. Según el filósofo alemán Max Scheler, animales y humanos compartimos la inteligencia práctica. Sin embargo, solo los humanos contamos con la conducta racional, mejor conocida como inteligencia abstracta, a partir de la cual es posible entender conceptos, ideas, plantear y resolver problemas a través de la visualización de imágenes o símbolos. Gracias a la inteligencia abstracta es posible resolver problemas mentalmente, conociendo causas y consecuencias de él sin la necesidad de la conocida prueba y error. La inteligencia humana ha marcado nuevos tipos de comportamiento gracias a las diferentes formas de pensamiento, como son las operaciones abstractas, razonamiento lógico, comprensión reflexiva e invención. Estos nuevos tipos de pensamiento han desarrollado la técnica, ciencia y filosofía, y han podido crear arte y poesía. Las definiciones clásicas. En un principio se entendió a la inteligencia como la capacidad para resolver operaciones mentales, así como lo mencionó Alfred Binet. Él establece una relación entre dos conceptos. El coeficiente intelectual es igual a la edad mental entre la edad cronológica por 100. Por el contrario, Wilhelm Stern lo definió como la aptitud para enfrentarse a nuevas situaciones con el uso adecuado del pensamiento. Y para finalizar, David Wechsler como la capacidad global de una persona para actuar, pensar racionalmente y enfrentarse a ella eficazmente en su propio ambiente. Posteriormente a esto surgieron otras teorías psicológicas que consideraron a la inteligencia como una pluralidad de factores, y estas teorías factoralistas fomentaron el uso de la tesis. Teorías actuales. Las teorías psiconeurológicas dicen que la inteligencia está ligada con el genotipo, es decir, la información genética de cada quien. La psiconeuropsicología tiene como objetivo de estudio a las lesiones, los daños o el funcionamiento incorrecto de las estructuras localizadas en el sistema nervioso central, que llevan a experimentar dificultades en los procesos de carácter cognitivo, psicológico, emocional y en el comportamiento individual. Teoría evolutiva. Jean Piaget fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética. Según la teoría de Piaget, la inteligencia en el individuo evoluciona de un periodo cronológico al siguiente. La conducta inteligente manifiesta la capacidad de los sujetos de adaptarse al ambiente. Los principios que rigen a la teoría de Piaget son la organización y la adaptación. La organización se refiere a la forma en que el sujeto organiza y estructura las diferencias con las que se enfrenta, mientras que la adaptación es el mecanismo que permite que se produzcan los cambios estructurales que el desarrollo conlleva. La adaptación tiene dos aspectos, la asimilación y la acomodación. La asimilación supone la adaptación de la información para estimular a los esquemas o estructuras que el individuo posee, y la acomodación es la actuación del medio sobre el organismo. Es la propia estructura asimilativa del sujeto en la que se modifica para adaptarse a la información que recibe. Según Piaget, el desarrollo cognitivo se divide en 4 periodos. El primero de ellos es nombrado el periodo sensomotor. Este periodo abarca desde nuestro nacimiento hasta los 2 años de edad. En él tenemos la inteligencia práctica, la coordinación entre distintas modalidades sensoriales y motoras, la distinción entre medios y fines, la distinción entre sujeto y objeto y la comprensión de la permanencia del objeto. El segundo periodo es nombrado el periodo preoperatorio. Abarca desde los 2 hasta los 7 años de edad. En él podemos identificar el desarrollo de la inteligencia intuitiva o prelógica, la adquisición y desarrollo del lenguaje y el animismo, que es la diferencia entre la confusión, la realidad y la fantasía. Las cosas son como parecen ser, no como son. El tercer periodo es conocido como el periodo de operaciones concretas.
y abarca desde los 7 hasta los 11 años de edad. En él podemos identificar el desarrollo de la inteligencia lógico-concreta, las operaciones mentales sobre objetos concretos, la clasificación, seriación y transitividad de estos objetos. El cuarto y último periodo es conocido como el periodo de las operaciones abstractas y abarca desde los 11 años en adelante. En él podemos identificar la inteligencia lógico-formal, la capacidad de abstraer el pensamiento simbólico, que es razonar más allá de lo concreto con enunciados verbales. Teoría sociocultural. La teoría sociocultural fue propuesta por Lev Vygotsky y en ella nos dice que las personas son inteligentes de distintas maneras en distintos contextos y se busca estudiar la inteligencia a partir de conceptos como motivación, comunicación, relaciones interpersonales, cultura e historia. Esta teoría propone pasar de la psicología bipolar, sujeto-objeto, a la psicología tripolar, sujeto-otro-objeto. La teoría del gestal. La palabra gestal viene del alemán y significa literalmente forma, pero en general puede traducirse como representación. En psicología, el gestal es una corriente de psicología moderna surgida en Alemania a principios del siglo XX. El pensamiento holístico sobre el cual se funda la teoría es en la siguiente afirmación: el todo siempre es más que la suma de sus partes. Esta frase revela exactamente los principios de la teoría de esta corriente, es decir, descubrir por qué el ser humano tiene a interpretar un conjunto de elementos diferentes como un único mensaje. La teoría del gestal se divide en otras leyes, como lo son la ley de la alternancia entre el fondo y la figura, ley del cierre, ley de continuidad, ley de semejanza, ley de simetría, entre muchas otras más. El pensamiento creativo. El término del pensamiento se refiere a que el ser humano, por ser inteligente, proyecta y crea la realidad en la que vive, es decir, que tiene un pensamiento creador. La creatividad es la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva diferente, de manera que cada persona verá las cosas de diferente manera, y esto lo convertirá en algo único. Esto implica saber detectar los nuevos elementos, plantearlos y crearlos. Este tipo de pensamiento es el proyectista, como creador de proyectos y sugeridor de fines. La inteligencia es la capacidad de resolver complicadas integrales sobre todos los comportamientos, valores, proyectos, solucionar problemas y todo lo relacionado. La libertad, por otro lado, es la capacidad de digerir las conductas por medio de los proyectos que éste implica. Y como conclusión de todo esto, podríamos decir que el ser humano es un ser inteligente, capaz de autodeterminar y de construir el proyecto de su propia vida. Y para finalizar, ¿por qué hacer esto? Bueno, porque al menos a nosotros como equipo se nos hace algo muy importante el saber que la inteligencia humana es algo muy preciado en nuestra sociedad. Sin embargo, esto solo funciona como un dispositivo para segregar a los seres humanos, pues esto privilegia a solo un grupo en específico y margina a otros que carecen de esta característica. Además de que ser inteligente no es la garantía hacia el éxito, incluso muchos podrían decir que este tema es algo sencillo, pero no lo es en absoluto, y más por el resto de los conceptos y teorías que se ligan a la inteligencia son algo complejos, y un claro ejemplo de esto es la teoría evolutiva.